Bienvenidos a Debates, como siempre hablando de personalidades que marcaron la historia de la República Argentina y tuvieron repercusión en el mundo. Por supuesto que siempre llama la atención cuando se va a hablar de un premio Nobel y en este caso vamos a hablar de química. Pero este premio Nobel era médico, era bioquímico, era farmacéutico y sobre todo investigador, algo que nos interesa sobremanera porque justamente sus hallazgos lo hicieron famoso a nivel mundial. Luis Federico Leluar, con ustedes hoy aquí en Debates. Bienvenidos. Cuando la medicina salva a un ser querido, muchas veces olvidamos que detrás de la acción del médico está el trabajo silencioso y anónimo de los investigadores. Estos científicos son los que crean las armas para combatir las enfermedades. Investigar es como estar en un cuarto oscuro. Uno saca cosas de allí, saca cosas. No sabe cuánto queda por sacar, ni qué sucederá cuando se saque todo. En el año 1906, cuando la ciencia bioquímica tenía muy pocos años, se produce mi nacimiento. Podemos decir entonces que la bioquímica y yo fuimos creciendo más o menos al mismo tiempo. Siendo yo un niño, me pasaba largas horas observando los animales y la vida salvaje del campo, sin saber todavía que dedicaría mi vida a la bioquímica. En el año 1932 me gradué de médico. Trabajé durante 2 años en el hospital de la Universidad de Buenos Aires. Recordando aquellos tiempos, me di cuenta cuán profundamente cambió la medicina desde entonces. Poco podíamos hacer por nuestros pacientes. Por eso no es extraño que en el año 1932, un joven médico como era yo, intentara unir sus fuerzas con los que trataban de avanzar en el conocimiento médico. Ay, tenemos mucho por descubrir, es un personaje realmente apasionante, Luis Federico Leluar. Señores, estamos con el doctor José Dagnotti, investigador principal de CONICET, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, vicedirector del Centro de Investigación SICIVIC de CONICET. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. El doctor Gustavo Chabrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, investigador también principal del CBC, del CONICET. ¿Cómo le va, Chabrando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a medida que investigamos un poco la previa de este programa, nos pareció un personaje apasionante de Luis Federico Leluar, luchando sobre todo contra la adversidad, ¿no? Me parece que eso es uno de los pilares de sus logros, la virtud de luchar contra la adversidad en un país y en un mundo que por ahí no le sonreía cuando tenía que estar en su laboratorio tantas horas. Sí, en primer lugar, destacar que era una persona muy inteligente, porque poder sobresalir de la adversidad y llegar a ser premio Nobel, realmente hay que tener una inteligencia privilegiada, digamos, en una capacidad de desarrollar la ciencia en un momento en que la ciencia ya venía de otro premio Nobel, el doctor Hussein, y digamos ahí había que sumar más voluntades, con una vocación científica de oro. Entonces surgen estas mentes privilegiadas que marcaron, yo diría, el destino y el prestigio de la ciencia en la Argentina. Sin duda, como se menciona en el documental, el doctor Leluar es discípulo de otro premio Nobel argentino, ¿no? Que es el doctor Hussein. Nuestro primer premio Nobel en ciencia, ¿no? El segundo premio Nobel, porque el primero fue de La Paz. Entonces, indagando un poquito al respecto de la trayectoria, en el año 1933 el doctor Leluar se suma al grupo de investigación del doctor Hussein, con quien hizo la tesis de doctorado, ¿no? Y bueno, algo que se suele dar en general en los ambientes científicos, cuando hay un buen mentor, un buen profesor, un buen director, es bastante común, más de lo que uno cree, que discípulos son nobles igual que su director, ¿no? En este caso, no es menor a destacar que
que tanto Leloir, que fue el premio Nobel en química, el primer Nobel de química en Latinoamérica, en el año 70, el doctor Hussein lo fue en el año 1947, pero en ese caso el premio Nobel en medicina, ¿no? Y por cierto, yo diría que al menos en el área de las ciencias bioquímicas y de la fisiología, nuestro transitar por la investigación en esas áreas actuales le debemos muchísimo a estos pioneros, tanto Hussein como Leloir, por sus contribuciones en épocas para nada fáciles, pero que han dejado marcado con un sello muy fuerte el quehacer científico, la disciplina científica y al menos las premisas por las cuales uno tiene que moverse para hacer una ciencia lo más competitiva posible, una ciencia digna, dentro de ambientes o situaciones que muchas veces no son fáciles, ¿no? Porque las condiciones en las cuales desarrollaban sus tareas de investigaciones tampoco eran para nada no contaban con todos los elementos necesarios. No eran casi artesanos, eran artesanos, ¿no? Artesanos en muchos, sí. Hoy, por lo pronto, uno puede adquirir muchos productos, sustancias, moléculas que las compra en un catálogo y la tiene a los días. Claro. En ese entonces, para desarrollar sus investigaciones, primero había que sintetizar todos los elementos y las moléculas que le hacían falta para responder las hipótesis que se planteaban a posterior, ¿no? Así que, pero bueno, ese esfuerzo, esa perseverancia, yo diría que ha quedado grabada a fuego a nivel de los investigadores del país, porque creo que hoy por hoy el estándar de la ciencia argentina en un contexto regional y algo, por supuesto, en el quehacer internacional, tiene mucho de esfuerzo de los investigadores, realmente, porque las situaciones son cambiantes, hay vaivenes de distintos tipos, económicos, políticos, distintas circunstancias que le ha tocado vivir el país, pero realmente el tesón y el esfuerzo que ponen cada uno de los investigadores en su laboratorio con sus discípulos, logran, en muchos casos, lograr suplir esas carencias que se tienen, ¿no? Y le pongo pausa acá porque justamente queremos avanzar sobre este punto. La personalidad del investigador, la conducta del investigador y en qué está ayudando en general a la ciencia a avanzar. Esa era una de las consignas de su trabajo dentro del laboratorio. Lo vamos viendo aquí en debate. A ver. Mi padre era médico, se recibió al principio de los años 30 en la UBA y hizo la tesis doctoral en el Instituto de Fisiología bajo la dirección de Hussein. Y su compañero, digamos, en el laboratorio estaba Leloir, de manera que se hicieron muy amigos. Leloir se dedicó a la química biológica, mi padre a la microbiología, a la virología. Eso inconscientemente me hizo seguir ciencia. Yo en quinto año de secundario iba a seguir derecho, pero por esas casualidades seguí química. Luego me enteré con gran alegría de papá que... En esa época, el laboratorio de investigación más activo era el que dirigía el premio Nobel Dr. Bernardo Hussein. En el año 46-47 apareció un industrial del textil, que era Jaime Campomar, y le ofreció a Hussein crear otra fundación, otro instituto, que fue el Instituto Campomar, y dar dinero para eso. Entonces, y ahí Hussein recomendó a Campomar que no nombrara a Leloir como director de este nuevo instituto. Y como mi padre lo conocía a Leloir y era amigo, me dijo, mira, existe ¿por qué no vas a hablar? Qué sé yo. Bueno, hice el curso de admisión, lo aprobé y me quedé a trabajar con Leloir. Todos valoran la enorme influencia que tiene sobre la sociedad moderna, pero son pocos los que dirigen sus esfuerzos hacia el progreso científico. Esta falta de interés se debe a que los resultados de una investigación aparecen muy lentamente y bajo formas poco espectaculares. Leloir era una persona muy metódica, llegaba todos los días a las 9:30 de la mañana y se iba a las 5:30 de la tarde. Si tenía que empezar un experimento que no iba a terminar a las 5:30, esperaba, no lo empezaba, esperaba el día siguiente para ser una persona muy, muy metódica. La tarea del investigador requiere una personalidad especial. No bastan la inteligencia, la salud y los medios adecuados.
es necesario tener una fuerte vocación y un insaciable deseo de descubrir hechos nuevos. No es peyorativo, era una rata de laboratorio, ¿no? Era una persona que él odiaba la burocracia, odiaba los papeles, odiaba ver gente. Yo lo he visto a Leloir anunciar lo que venía un periodista y esconderse abajo de una mesada para que hoy ¿dónde está el doctor Leloir? Hoy debe haber salido porque no está. Una persona muy reservada, muy tímida. Por otro lado tenía un fantástico sentido del humor. Metódico y con esa personalidad, ¿no? De no querer estar entre las multitudes, en las entrevistas, en los papeleos, pero sí en el laboratorio, intensamente, ¿no? Sí, eran personalidades muy fuertes, o sea, tenían esa capacidad de poder planificar de manera metódica experimentos que solo ellos en ese sentir científico podían imaginar con sus discípulos, en el cual exigían también esa misma metódica de trabajo, las horas de dedicación. Ellos son, digamos, los precursores de la dedicación exclusiva a la ciencia, y fue una de las bases de la dedicación exclusiva en las universidades también, que hoy podemos tener, digamos, como contexto en nuestra Facultad de Ciencias Químicas y algunas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la concepción es la ciencia con dedicación exclusiva, ¿no? O sea, es decir, dedicado el 100% del tiempo a pensar, a desarrollar experimentos, a hacerse preguntas. Eran personas con una gran capacidad de generar y formular grandes preguntas y de buscar incesantemente responderlas y volver a repetir en aquellas condiciones. Uno por ahí cuando visita los lugares que hoy parecen museos, digamos, y ve el equipamiento que utilizaban en ese momento, uno no puede llegar a dejar de asombrarse de lo que podían lograr con lo que uno hoy ve en un laboratorio moderno, donde la tecnología nos permite avanzar a pasos agigantados, digamos, y responder las preguntas más rápido de lo que ellos... Uno por ahí se pone en ese lugar y dice, ¿qué sería Leloir hoy con la tecnología de hoy, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántas cosas más podría llegar a hacer con la tecnología de hoy que te permite de pronto, a lo mejor, responder una pregunta en tiempos mucho más rápido de lo que se podía responder en ese momento? Y generar más preguntas, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce, digamos, un poquito de la... Yo siempre digo que la ciencia no avanza, la ciencia siempre es ciencia, lo que avanzan son los resultados de la ciencia, es lo que va evolucionando. Ellos respetaban y aplicaban el concepto del método científico a la perfección, ¿no? Y entonces uno por ahí también tuvo la suerte de leer escritos y cómo planteaban sus hipótesis, cómo planteaban sus objetivos, o sea, es decir, El tipo de razonamiento. Muy fuerte, muy fuerte. Y lo otro a destacar, Hernán, es el hecho de que figuras tan importantes de la ciencia en Argentina han sido tentadas para desarrollar su investigación en el exterior. Ajá. Y tanto Husey como Leloir y otros tantos grandes en la ciencia en Argentina, como Favaloro también, optaron por desarrollar su investigación en el país, con todo lo que significa hacer ciencia en Argentina. Sabemos que no es fácil, hay épocas mejores, hay épocas que transitamos periodos donde nos cuesta todo mucho más, pero ellos decidieron devolver un poco al país su formación, formar discípulos, y si tenemos unos minutos, después me puedo explayar un poco en lo que ha sido lo acertada de esa decisión, porque la ramificación en el quehacer científico y la cantidad de discípulos, segunda, tercera generación de estos grandes investigadores, hoy lo podemos vivir acá, muy cerca, en Córdoba, en Buenos Aires y en otros lugares del país. Así que eso realmente fue una decisión muy acertada y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Tentados por laboratorios que no le falta nada, seguramente con buenos estipendios,
y codearse con ambientes y la cercanía de ambientes de poder en la ciencia, eso suele ser a veces un poco tentador. Pero realmente eso lo quiero destacar porque fue el caso de estos investigadores. Sí, una cuestión que uno por ahí dice, yo no sé si en ese momento ellos pensaban ser tan federales en eso, es decir, ¿no? Porque, bueno, Buenos Aires siempre fue Buenos Aires y ellos se desarrollaron en Buenos Aires, Sí. pero la cantidad de discípulos que generaron con esas características de investigador, hoy puede uno localizar centros acá en Córdoba, en Tucumán, que después fueron discípulos de discípulos que se formaron acá en Córdoba y hoy están en Tucumán, están en Bahía Blanca, ¿no? O sea, es decir, hubo una distribución de esas semillas que ellos generaron, que a lo mejor nunca se lo propusieron, pero cómo de pronto investigación de gran impacto puede generar tantos discípulos que generaron una onda de la ciencia bastante federal. Porque hasta ese momento, ¿qué pasaba con la ciencia, con la bioquímica en particular, que fue la especialidad de Leluar? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se procedía ante un enfermo, ante una situación X en los hospitales? Bueno, cuando nos referimos a la investigación bioquímica, no necesariamente ligada a lo que es los estudios bioquímicos clásicos que podemos estar acostumbrados a escuchar con el quehacer del diagnóstico bioquímico, sino que es una disciplina de investigación en el área bioquímica, ¿no es cierto? Y en ese entonces, yo debo decir que con el desarrollo de investigaciones del doctor Husey, la formación del doctor Leluar y el equipo de trabajo que logra conformar el doctor Leluar en el Instituto Campomar, hoy denominado Instituto Federico Leluar. Es el mismo instituto que El mismo instituto lleva el nombre de Federico Leluar. Logró conformar un equipo de investigadores extraordinarios, Cardini, el doctor Rangel Caputo, Trucco, Palladini, y que, bueno, varios autores y en algunos documentos del propio doctor Macioni realmente lo describen como una época de oro del desarrollo de la investigación bioquímica en Argentina, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las investigaciones del metabolismo de los carbohidratos, que fue uno de los aspectos que lo llevó al premio Nobel, a Leluar, el metabolismo, el descubrimiento de algunos componentes que tienen que ver con el metabolismo de glúcidos, y también una época muy dorada, todo lo que es investigaciones en lípidos. Y, como te decía Hernán, desde esa época dorada de la ciencia argentina, ahí explotó y todos estos discípulos después, como dice el doctor Chabrando, fueron a colonizar distintos sectores y regiones de Argentina. Y hoy, bueno, si uno ve el árbol genealógico académico, realmente impresiona, porque del primer punto del investigador cuando llegó a ver todos los discípulos que se han gestado en 3 o 4 generaciones, realmente ha sido tremendamente efectivo. A partir de esa época, ¿no es cierto?, de ese conocimiento. Y en Córdoba tenemos realmente un ejemplo muy concreto de esa diseminación de la actividad científica propiciada a partir de ese grupo, que es la actividad que desarrolla el doctor Rangel Caputo, que fue uno de los que conformó ese grupo de brillantes investigadores en el Instituto Campomar, cuyos resultados terminaron con el premio Nobel en el año 70. El doctor Caputo viene a Córdoba y participa, y es el primer director del Departamento de Química Biológica. Y a partir de allí también estaba concomitante el desarrollo de las primeras etapas de lo que fue la Facultad de Ciencias Químicas, que Gustavo puede dar un poco más de precisiones, pero convocó de nuevo investigadores brillantes que generaron escuelas. Y vino el doctor Caputo y después un grupo de 4 o 5 investigadores, y hoy en ese departamento somos alrededor de 120, 130 investigadores, becarios. En el caso particular, yo soy discípulo de Hugo Macioni. Hugo Macioni hizo la tesis y doctorado con el doctor Caputo, y el doctor Caputo trabajó con Leluar. O sea, si se quiere, no es que me quiera ni comparar, simplemente mencionar que soy la 4ª generación académica y con lugar de trabajo acá en Córdoba, pero y cuyos conocimientos que se gestaron en ese entonces y que llevaron el premio Nobel
son los reactivos que yo utilizo a diario en el laboratorio. Claro, esa es información. Realmente, esto adquiere una dimensión que, puesto sin contexto, en lo que es la época, realmente nos tenemos que sentir muy orgullosos como argentinos de estos grandes personas, investigadores. Y es muy bueno poder reflexionar sobre esto en un espacio como este, por eso les agradecemos Totalmente. que estén acá. No, Vamos a hablar un ratito después de la pausa del camino del Eluard y vamos a hablar también de la llegada del premio Nobel y cómo lo tomó él y cómo impactó en la sociedad argentina de aquel entonces. Vamos a la pausa, ya venimos.